Hola, buenos días. Les damos la cordial bienvenida al Seminario Virtual de Ingeniería, segunda edición, tópicos selectos de Industria 4.0. Tenemos el día de hoy como invitados al doctor César Ortega Corral. Él es doctor en Ingeniería por la UABC, tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas Digitales por el Instituto Politécnico Nacional. Es licenciado en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana. Es experto en redes de sensores inalámbricos y sistemas de ambiente inteligente. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Tijuana, donde funge como docente e investigador. Bienvenido, doctor Ortega. Muchas gracias por la invitación. También tenemos como invitado al doctor Leocundo Aguilar Noriega. Él es doctor en Ciencias en Computación por la UABC, maestro en Ciencias Computacionales por el Instituto Tecnológico de Tijuana e ingeniero en Computación por la UABC. Es experto en programación estructurada, organización de computadora y lenguaje ensamblador, microcontroladores y microprocesadores avanzados. Es profesor de tiempo completo en la UABC y también es investigador perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. De acuerdo, doctor Aguilar, ¿verdad? Digo, es la información que tengo disponible. Y bueno, el conservatorio del día de hoy es sobre Internet de las Cosas y también sobre Cloud Computing, que son algunos de los tópicos que abarcan la industria 4.0. Vamos a iniciar con la pregunta. Este conservatorio se hace con la finalidad de hacer divulgación sobre un tópico que ahorita está de moda, pero que no somos expertos, la mayoría. Entonces, a lo mejor para ustedes pues va a resultar muy familiar. En el caso de obviamente nuestros expertos, resulta un tópico de su manejo cotidiano, pero en el caso de la comunidad estudiantil, pues pudiera ser eh, muy nuevos muchos términos. Entonces vamos a empezar por algo muy básico, como ¿qué es el Internet de las Cosas? Doctor Leo, si gustas empezar. Bueno, yo lo vería así, o sea, hay ciertas definiciones así muy rimbombantes y muy formales, pero yo lo veo como que si el Internet que tenemos, bueno, que conocimos en los inicios, en el cual teníamos computadoras conectadas con otras computadoras y de alguna manera operándose por medio de personas. Entonces vamos a decir que las computadoras estaban siendo utilizadas para comunicar personas con personas, transferir archivos, etcétera, correos. Y vamos a decir que ya eran cosas, en este caso específico, computadoras, pero se extendió ahora al concepto de ya no verlo como una computadora, sino como una cosa. Entonces tenemos elementos que se conectan hacia el Internet y de alguna manera hay una interacción entre esos elementos, entre ellos, o sea, de cosas con cosas o con seres humanos, ¿no? En el caso podríamos ver un ejemplo en el cual podríamos tener elementos que están conectados a Internet y que tienen, vamos a decir, sensores y que nosotros como seres humanos podríamos en cualquier momento monitorear o visualizar esos valores que están leyendo esos elementos, ¿no? O viceversa también, ¿no? Que esos elementos en un momento dado salga un evento y hagan un aviso a un ser humano o a otra cosa. Sí, entonces como el nombre lo dice, ¿no? Internet de las cosas, son cosas que están conectadas al Internet y que están usando los recursos de Internet y que generalmente son elementos limitados. Ahí la parte importante es que tienen la comunicación hacia el Internet y son limitados en energía, generalmente son de batería,
y de alguna manera están conectados hacia la nube, ¿no? Y pueden estar capturando datos y llevándolos a algún lugar bien específico a que se estén almacenando para que después sean analizados y de ahí se pueda obtener información, ¿no? O que se analicen y se detecten, no sé, patrones, etcétera, ¿no? Pero básicamente la idea general es la que les acabo de comentar. Quizás el doctor César podría ahí complementar con su visión sobre esto. Adelante. Sí, gracias. Bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, fue desde los 80s, 90s, etcétera, tal como lo dice el doctor Leo, cuando las cosas empezaron a conectar, sobre todo las personas, pero había ya una infraestructura de sensores ambientales, sensores para monitoreo de cuestiones ecológicas y demás. Entonces siempre existía la inquietud de poder tener esa información accesible. Y eran sistemas muy rústicos que uno iba y tenía que, entre comillas, ordeñar los datos y era muy complicado viajar hasta allá, etcétera. Entonces cuando esas redes de sensores empezaron ya a tener presencia en Internet, es cuando empezó a haber ya en cierta medida una consolidación, digamos, de que la noción del Internet de las cosas, inicialmente para monitoreo, pero ya después llegó telemática. Pero bueno, sí, el Internet de las cosas en general, voy presentando mi pantalla, y esta es así una definición más, pero básicamente el Internet pues sabemos que está basado en el protocolo IP, ¿verdad? Entonces el concepto es para cualquier cosa que se pueda conectar a la nube y puede tener su propio interfaz IP para conectarse directamente o puede hacerlo a través de una pasarela, un gateway IP. Y entonces es cuando ya se empieza a generalizar. Ahora incluso Cisco y otras corporaciones ya la empiezan a llamar Web of Things o red de las cosas, porque el Internet normalmente se restringe a HTTP o algo que puedas acceder a través de un browser, pero el web en sí es todo, ¿no? FTP, etcétera, todos los protocolos. Entonces eso es básicamente la definición que nosotros podríamos darle a Internet de las cosas. Una cosa importante y que de alguna manera aquí lo está mencionando el doctor, el Internet, vamos a decir que realmente inició en los 70s, ¿no? Pero cuando se masificó y se dio a conocer más, ya no lo conocimos como Internet, o lo conocimos como Internet, pero bajo el concepto de la web. Entonces eso fue, no sé, el 91, 92. Y lo que conocemos hasta ahora, alguien dice es Internet, lo que se imagina es la web, ¿sí? El browser, etcétera. Pero ese browser, esa web está sobre lo que es la infraestructura de Internet, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando conectas cosas vas a tener siempre la web, ¿no? En este caso, el concepto de Web of Things, allí sí, podría verse como una idea de que los elementos puedan conectarse en un momento dado a páginas de Internet y meter datos o tomar datos de ahí, ¿no? Como bien lo decía el doctor, ¿no? Pero sí, como dicen, ¿no? Los millennials conocen el Internet a partir de únicamente, vamos a decir, la web, ¿no? Pero detrás de ello está, como dice el doctor, muchos protocolos que están dando soporte a eso, ¿no? De hecho, el concepto ese M2M que está ahorita mostrando ahí, es Machine to Machine, es un concepto ya bastante antiguo que se ha retomado ahora con el Internet de las cosas, ¿no? Quizás el doctor pudiera ahondar un poquito más sobre lo de M2M. Bueno, en sí, como dice el doctor, nuestra experiencia ha sido comunicarnos de persona a persona utilizando el Internet o a través de diferentes medios, email, etcétera, pero ahora las cosas se comunican entre ellas. Entonces, la idea de comunicación máquina a máquina surgió originalmente en los sistemas embebidos que se podían comunicar en una tabla a través de I2C o algún otro medio, pero ya después en red,
Y el concepto de machine to machine sería de que podrían los dispositivos comunicarse entre ellos para ciertos fines, intercambiar información, telemetría, etcétera, y el ser humano no interviene. Entonces, en ese sentido, quiero avanzar un poquito. Aquí están las interfaces que uno podría tener en este mundo conectado. Y aquí el doctor Leo pues mencionó el máquina a máquina, machine to machine, pero también tenemos pues en general los sistemas ciberfísicos, ¿no? Obviamente nosotros como operadores queremos tener dominio sobre esto y pues sería la interfaz hombre-máquina la que nosotros tenemos experiencia, sobre todo a través de nuestros móviles. Pero hay muchos tipos de interacciones de datos que ocurren. Nosotros ni nos damos cuenta, pero por ejemplo los dispositivos de red están continuamente comunicándose para saber si están conectados y a quién están conectados. Y en ese caso entonces estamos hablando ya de ese paradigma de comunicación máquina a máquina. Pero en general en el Internet de las cosas ya se está gestando incluso hasta redes sociales de las cosas, así como nosotros podemos intercambiar chismes o intercambiar mensajes. Y en lo que viene a futuro ya es de que las plataformas puedan entonces, ahorita hay muchas plataformas, pero cada quien opera por su lado, pero pronto se va a empezar a consolidar algún tipo de interacción, así como las redes sociales. No sé, Leo, ¿qué más puedes expandir o si hay alguna otra pregunta? De hecho, me gustaría que me estabas mostrando un poquito de lo de como como la historia en un pequeño dibujito que tenías por ahí. Sí, ahí lo voy, ahorita te lo paso. Nomás, me llama la atención porque como que vean que esa necesidad no es algo nuevo, ¿no? Sino que siempre estuvo esa idea y se habla de una máquina como en el 82 más o menos, de una máquina expendedora de refrescos para la conectividad hacia un lugar, ¿no? Entonces estamos hablando del 82, o sea, estamos hablando de hace buen tiempo. Y podríamos ver que ese elemento podría verse como aquí está lo de que dice el vending machine. No dice Coca-Cola ahí, pero se dice que fue Coca-Cola el que anduvo con ese asunto. Y luego está lo de un tostador. Estamos hablando de los 90s. Yo creo que todavía ahí ni estaba la web todavía. Había internet, pero la web no. Y cómo es la idea esa desde hace tiempo está ahí presente y cómo la tecnología de alguna manera ha ido facilitando que esas cosas se puedan ir conectando, ¿no? Obviamente, en ese momento, cuando esas cosas se conectaban, no eran a través de Wi-Fi, sino eran alambrados, ¿no? Tipo Ethernet, ¿no? Para hacer la conectividad, ¿no? O basándose en alguna computadora para que la computadora estuviera conectada, ¿no? Entonces, pero ahí el punto importante que yo quería recalcar es que no es algo que reciente, ¿no? Es la idea que está allí hace tiempo y que ha ido mejorando y ha ido facilitando las cosas, la tecnología, y por lo tanto más elementos se han ido sumando ahí a la conectividad, más empresas han hecho más cosas y así sucesivamente, y a tal grado que ahorita con esto de que ya el internet se volvió ubicuo a cualquier parte que vamos, a lo mejor hay wifi, etcétera, y que en conectividad, y pues entonces los elementos se vuelve fácil, ¿no? Pero imagínate, como el doctor decía, ¿qué pasa si en un lugar remoto donde tengas tus sensores, etcétera, no tengas ahí la infraestructura, ¿no? Ejemplo, cuando vamos en carretera tenemos infraestructura porque las compañías telefónicas han puesto la infraestructura para poder conectar por teléfono, no por celular. Pero en lugares remotos, por ejemplo, que no sea una carretera, a lo mejor no tiene señal celular. Y entonces no podrías tener la conectividad, ¿no? Sin embargo, hay posibilidades, hay compañías que te dan una especie de servicio satelital, ¿no? Entonces, por medio de un radio especial o un celular especial, te conectas a un satélite y ya tienes conexión a Internet. De hecho, últimamente se ha estado escuchando mucho el servicio de Elon Musk para Internet, en el cual te llevas una antenita y hay pruebas, pueden checar en YouTube, hay pruebas donde el cual se van al desierto y ahí empiezan a hacer pruebas y
Y ahí es algo interesante, ¿no? Porque lo están haciendo a través de conexión con satélites de órbita baja, ¿no? Son muchos satélites. Y eso de que sea en órbita baja, pues ayuda a la latencia, ¿no? O sea, entre más apegado a la Tierra, las velocidades se pueden alcanzar y los retardos son menores, ¿no? Creo que, no sé si ah, tú hiciste algunos proyectos, ¿no? De forma remota para Sí. acceder ciertos o censar ciertos valores, ¿no? Y de hecho, en la actualidad, de alguna manera, tú estás y colaborando con algunas universidades para hacer mediciones de humedad, ¿no? Y de ciertas sustancias en la tierra, ¿no, César? Bueno, hay varios proyectos y en uno de ellos en donde trabajé hace unos 10 años fue precisamente poder sacar datos de sistemas de producción de ostión en la bahía de Falsa de San Quintín, en donde se establecieron una serie de sensores acuáticos y allí el problema, el dilema era poder sacar los datos, ¿sí? Y en aquel entonces todavía no había, apenas había el 3G, si es que había. Ahora la promesa sobre todo es el 5G, que promete ancho de banda y una cobertura amplia. Y sobre todo el 5G para carros autónomos es lo que se está previendo por el gran ancho de banda y lo que se pueda lograr. Con respecto a la red o infraestructura de comunicación inalámbrica, sí sigue en evolución. Y hay otros protocolos que se han querido sumar al esfuerzo, como hay uno francés que se llama Sigfox, creo. Pero bueno, hay diferentes. El problema es el radioespectro y normalmente estamos buscando utilizar las bandas abiertas que rápidamente se van saturando. En 5 GHz es en donde ahora se está trabajando. Entonces, como pueden ver, Internet de las Cosas requiere una gran cantidad de tecnologías de información y sobre todo al inicio en la capa de conexión. Pero en ambientes industriales, Exacto. pues se requiere más robustez porque hay mucho ruido. Entonces quizás se requiera meter Ethernet industrial o cosas por el estilo y ahí quizás sería más complicado usar dispositivos inalámbricos. Pero igual también ya se ha estado trabajando con 5G para propósitos industriales. Entonces veremos cómo prospera eso. Como podemos ver aquí, en el 99, al parecer en esta línea de tiempo, es cuando se acuñó por primera vez en Internet of Things en el MIT. Y entonces ya podemos considerar que esta tecnología ya se está consolidando porque ya tenemos ya más de 20 años trabajando con este concepto y de hace unos 10 años ya se está trabajando de manera pues global, ¿verdad? Por ahí había otras preguntas con respecto a Internet de las Cosas. Creo que tenía que ver con si es multidisciplinar, era una de las preguntas, o me estoy adelantando. Porque todavía no llegamos a ese punto, todavía estamos en aspectos muy básicos. Adelante. Sí, sobre sus aplicaciones y su utilidad, por ejemplo, en los negocios y en la manufactura. O sea, nuestros jóvenes que están aquí escuchando ya se están dando cuenta cómo funciona el Internet de las Cosas, pero si hablamos de aplicaciones ingenieriles, aspectos de negocios, aspectos de manufactura. Sí. ¿Quieres empezar, Leo? Bueno, la visión así rápida que yo observo es el hecho de que tú tengas en una línea de producción la información más reciente a la mano, pues la toma de decisiones se vuelve más certera, ¿no? Entonces, imagínense que antes tenías una línea de producción donde había varias gente haciendo conteos de las piezas, de que se fabricó tantas cosas y después se llena una papeleta y se lleva un reporte al supervisor, luego el supervisor al gerente, etcétera. Entonces, al final del día o de unas horas, más o menos se tiene qué es lo que ha estado pasando en la línea de ensamble, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si ahora tienes elementos que pueden estar censando y estar contabilizando lo que se está produciendo, lo que se está gastando, o sea, utilizando de materia prima, etcétera, pues entre comillas en tiempo real podrías tú tener
la información en ese momento y toma decisiones, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas ayudan mucho a lo que es planeaciones. Primero, estadísticas industriales, estadísticas del día con día, y obviamente a planeación para futuro, ¿no? Entonces, esa parte te está ayudando por la misma conectividad, ¿no? Y no nomás es el puro el hecho de que esté conectado a internet, ¿no? O que esté conectado a una red, sino también lo que implica, ¿no? O sea, tiene que haber los mecanismos o la interfaz para que las máquinas puedan en un momento dado reportar esa información, ¿no? O sea, no se trata de llegar y poner algo ahí, es que esto ya va a contar, no, espérate, la interacción hacia cómo va a contar, no sé, por medio de cámaras, por medio de algún tipo de sensor de colores, no sé, o sea, implican varias cosas y es lo que de alguna manera se decía que tienes múltiples disciplinas para poder hacer cosas o aplicaciones interesantes, ¿no? Pero esa visión así rápida que les comento, se ve rápidamente cómo eso puede ayudar en un momento dado a ver lo que está sucediendo en un momento dado en una línea de producción, ¿no? Bueno, recientemente se acuñó el término Industria 4.0 y fue en Alemania, como en el 2015, disculpen, es muy reciente, en donde el gobierno alemán, a través de iniciativas con el sector productivo, decidió impulsar la noción de la integración de tecnologías de la información y diferentes disciplinas hacia los procesos de producción y también hacia los procesos de automatización. Aquí, por ejemplo, se ve un bosquejo de varias áreas de nuevas tecnologías que se pretenden incluir o se están incluyendo en Industria 4.0 y vemos que Internet de las Cosas es uno de los elementos, no es el todo, porque, como dice el doctor Leo, una gran cantidad de datos que se van generando en una línea de producción, unos PLCs que puedan tener una célula de manufactura, por ejemplo, todo eso se va generando, se va almacenando en una base de datos. Ya tuve la experiencia precisamente de trabajar con un profesor de UABC, precisamente quería poder ordeñar esos datos, porque se almacenan esos datos y muchos ni se dan cuenta que está todo eso ahí. Y de ahí entonces también se pretenden otras tecnologías como realidad aumentada, en donde quizás hasta de manera remota puedas realizar operaciones, simulación, automatización a través de robots, toda la integración, y toda esa información va a algún repositorio. Ahorita pues la idea es que se vaya a la nube, otras empresas puede que tengan su propia infraestructura de almacenamiento ahí, y sobre todo pues la ciberseguridad. Entonces, cuando hablamos de manufactura, hay varios beneficios que se podrían obtener. Conocemos ya los famosos ERP, muchos de ellos pues se llenan a mano, pero ya con esta generación de datos en forma automática se pueden ir actualizando la información precisamente de los órdenes de trabajo, etcétera, todo de una manera automatizada, y así como decía el doctor Leo, tener interfaces que podrían irse instalando a lo largo de las líneas de producción de manufactura para ir viendo en tiempo real cómo va. Entonces hay varios beneficios. El mantenimiento predictivo es algo muy importante, porque eso nos puede dar pie para el mantenimiento preventivo y podemos ahorrar mucho. Yo tengo una experiencia por ahí, un exalumno que hizo empresa y ahorita todavía está en un proyecto que determinan las vibraciones de motores en una fabricación de cajas, o no me acuerdo en qué, pero básicamente los ingenieros de mantenimiento quieren saber el desgaste que tenían los motores, y colaboramos, y yo trabajé la parte espectral y determinamos ciertas vibraciones que un motor nuevo debería tener naturalmente, y con el tiempo aparecían otras vibraciones o aumentaban las que ya existían. Entonces de esa manera podría haber algún tipo de alertamiento. Entonces el mantenimiento, ese es un ejemplo, hay muchos, desgaste, etcétera, vibraciones, ruido. Reducción de paros, pues obviamente si reducimos la caída de los equipos, pues no va a haber paro en la línea, y la calidad puede mejorar,
puede mejorar porque al haber sensores a lo largo del sistema nos puede decir qué condiciones va el producto, igual cuando se transporta, en el empaque, etcétera. Hay muchas maneras ahora de que podemos mejorar la calidad de los productos. Yo tuve una experiencia porque yo colaboro con una red de innovación con Intel y otras instituciones nacionalmente, y se nos acercó Bimbo. Uno pensaría que esa empresa pues solo son panaderos, etcétera, pero tienen una sección de innovación, tanto para sus procesos de automatización y demás, y ahora lo están trasladando a su parte de distribución del producto, porque tienen mucha merma, mucha pérdida, etcétera. Entonces, ahorita están haciendo y reducir el desperdicio y sobre todo el daño al producto. Porque la razón por la que está llena de aire no nomás es para pues, defraudarnos, perdón, no solo para aparentar más producto, sino para protegerlo, ¿verdad? O sea, hay razones. Bueno, entonces ahí hay un beneficio que se puede tener al tener un monitoreo continuo en tiempo real. Eficiencia energética, recursos en general, pues obviamente podríamos reducir costes si podemos, por ejemplo, en los espacios, en las luminarias, poderlas automatizar, todo tipo de búsqueda de ahorro de consumo, digitalización. La digitalización en general pues es importante porque eso podemos generar la información, almacenarla y tomar decisiones, así como hablaba el doctor Leo. Entonces, hay muchos beneficios en esto. No sé, doctor Leo, si quieras tomar la palabra de los que siguen, Sí, dado que pues, tuviste mucha experiencia en las líneas de producción. Un ejemplo que también relacionado con la industria ahí, pero del lado, en este caso, vamos a decir, de los operadores, a mí me tocó trabajar en Plantronics en un proyecto en el cual vamos a decir que se hizo una conectividad de lo que son los auriculares hacia la red con y sensores, y con el fin de detectar, pues, como ellos, la tendencia es que ellos venden, vamos a decir, los auriculares a call centers, donde hay mucha gente que está contestando llamadas, etcétera. Entonces, de alguna manera, es importante en ocasiones estar observando qué tanto tiempo pasa el individuo sentado, cuántas veces se para, cuántas veces, no sé, de alguna manera no puedes estar mucho tiempo, estar sentado ahí, ¿no? Entonces, una forma de estar monitoreando eso y estar sacando estadísticas era con ese tipo de auricular, ¿no? Entonces, él era capaz de detectar cuando decías sí, cuando decías no, o sea, cuando hacías esto, cuando te levantabas, con unos acelerómetros ahí y unos giroscopios, estuvimos trabajando con eso, como era un prototipo realmente para en un momento dado después sacar estadísticas, ¿no? Esa parte le tocó a UABC, la hicimos, pero ahí el punto era de que esa información no nomás era para cierta máquina, sino más bien era para tomar información del ser humano y en un momento dado tomar acciones, ¿no? Ellos sabían de que necesitaban esas estadísticas de manera más fiables, no tomadas por personas o por cámaras, sino de manera más específica y más fiable por medio de esos auriculares, con el fin de sacar esas estadísticas y determinar qué sería lo más conveniente para una persona. Y aparte también, en ese aspecto era vamos a decir, forma de detectar también a las personas que son muy negativas a la hora de estar contestando al cliente, ¿no? Porque si sabes que estamos detectando que no, porque aunque digas la palabra no, la tendencia es hacer no. Entonces, ese tipo de cosas también se estaban tomando en cuenta, ¿no? Entonces, al final del día podrías en un momento dado decir, ¿sabes qué? Estas personas o estos operadores tienden a dar mucha negativa, ¿no? O bien también el caso de levantar la voz. Esa era una segunda parte en el cual si levantabas mucho la voz, etcétera, también era información que en un momento dado se podía tomar en cuenta. Ahora, toda esa información, otra vez volvemos a caer lo que decía el doctor César, o sea,
se acumula o lo concentras para después hacer análisis, ¿no? Entonces ahí también entra lo de ciencia de datos, ¿no? ¿Para qué? Porque de ahí sale información importante y que de alguna manera da pie a hacer ajustes, ¿sí? Para bien. Hay una pirámide que maneja IBM, por ahí hay un video en el cual se maneja que la cantidad de datos, mucha cantidad de datos, lo que puedes, de todo ese análisis obtienes tú lo que son lo que tienes es, puedes detectar lo que es patrones, ¿no? Y esos patrones los analizas y de alguna manera obtienes información, y esa información a final de cuentas lo que obtienes es sabiduría, ¿no? Con esa información, o sea, siempre se ha dicho, ¿no? que las guerras los ganan los que tienen la información, ¿no? En este caso es importante esa información, ¿no? Y no nomás es tener los datos ahí crudos no sirven, ¿no? Sino que el analizar esos datos que nos da información para toma de decisiones, ¿no? Y esas tomas de decisiones a final de cuentas están basadas en información y en conocimiento, ¿no? Cuando estaban hablando sobre el funcionamiento y todas las herramientas que hay sobre Industria 4.0, tenemos por allí, y dentro de las definiciones hablaban también de la nube. Entonces, y pues sabemos la conferencia se llama Internet de las Cosas y Cloud Computing. Yo creo que ya están muy familiarizados los muchachos, ¿no? Y cuando nos dicen la nube, pues normalmente pensamos en el Drive, ¿no? En que tenemos nuestro Dropbox, nuestra información la tenemos por ahí en algunos archivos digitales. ¿Qué pasa con la nube? Bueno, el concepto de nube se nació a raíz de ya no querer nosotros tener los datos en nuestro poder, ¿no? Sino decir, sabes que ya son tantos datos que me convendría mejor llevarlos a un lugar. Pero ese lugar que decimos la nube, final de cuentas ese es otro servidor que ya no está contigo, no está con alguien más, ¿no? Pero no es que esté en la nube, no, está físicamente en otro lugar, ¿no? Pero lo interesante ahí es de que esas compañías que se han especializado en recolectar este tipo de información también proveen, vamos a decir, o rentan, vamos a decir, la capacidad de sus servidores para el procesamiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ya no es nomás subes datos crudos, sino que allá en esos elementos o en esos servidores o en esas infraestructuras puedes tener ya lo que le llaman cómputo en la nube, ¿no? Ya hay programas que ya están obviamente corriendo en servidores, que no, el concepto que no es que esté en la nube, está en algún lugar físico, pero esos programas ya están procesando esos datos con el fin de obtener información y, ¿por qué no?, responder con cosas, ¿no? O sea, responder o dar información ya procesada al usuario que quiso tener esa aplicación corriendo, ¿no? En este caso, ya no en nuestros servidores, sino en otro lugar, ¿no? Y que tienes que pagar un servicio, ¿no? Si puede ahondar más el doctor César, estaría muy bien. Bueno, cuando se habla de nubes, hay diferentes tipos de nubes. La que conocemos todos, a la que todos nos conocemos, es la nube pública. Y también hay nubes privadas que están en el éter, en internet, pero le pertenece solo acceso a esas empresas. Por ejemplo, Sony tiene su nube privada que le da acceso solo a los que tienen su PlayStation, por ejemplo. También hay nubes híbridas en donde tenemos la combinación de las dos y en donde muchas empresas, en lugar de tener su propia infraestructura, contratan el servicio en la nube, y por eso ahora hay muchas empresas gigantescas que tienen data centers alrededor de todo el mundo, como es Amazon, como es Google, Microsoft, IBM, Cisco, y así. Hay muchas empresas, y hay unas que te dan diferentes facilidades para que tú tengas tu home
hosting ahí. Por ejemplo, ahorita Zoom está en Amazon. Si Amazon se cae, Zoom se cae. Pero la estrategia es redes distribuidas, almacenamiento distribuido. Y por acá se cae un sistema, otro está redundante, entonces todas las bases de datos ahora son distribuidas en la nube y eso da mucho consuelo porque siempre existe un respaldo y no está centralizada la información que se pueda ser atacada directamente, sino siempre tenemos, y esa es la garantía que nos dan estas empresas, que tienen, por ejemplo, Amazon tiene alrededor de 150 data centers por todo el mundo, Google tiene alrededor de 200 y así nos vamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, está esos repositorios, esos servicios, los podemos aprovechar y a un muy bajo costo. Por ejemplo, yo tengo ahorita unos dispositivos y tengo un servicio en Amazon, me está cobrando como $1 al mes por dispositivo, con que no me pase del metraje que me dan, o sea, tengo 10 dispositivos por $10. Entonces es una manera de que nos puede mejorar nuestro modelo de negocio porque no necesitamos comprar la infraestructura, instalarla en sitio, está en la nube, ellos la mantienen, ellos nos dan la garantía de los servicios y entonces da mucha, digamos, paz mental para un empresario porque no tiene que batallar mucho con su departamento de tecnología de información. Y aquí, por ejemplo, en la gráfica vemos cómo en la nube están los data centers y los datos que se generan en los diferentes servicios es hacia donde se almacenan. Hay ciertas empresas que son muy grandes y sus políticas de empresa pues no les permiten tener sus datos fuera de sitio, entonces esas son las excepciones. Pero en general la nube es una infraestructura colectiva de datos distribuidos que ayuda a que si se perjudican esos datos, siempre los podemos recuperar. Entonces, y el Internet de las Cosas ahora ya tiene sus plataformas. Algo importante ahí sí, Leo. Sería, por ejemplo, hacer esa diferenciación entre los tipos de que hay compañías que hacen web hosting, ¿no? Donde tú alojas páginas de Internet, ¿no? Y hay de diferentes, vamos a decir, características, ¿no? De los servicios más baratos es en el que es una página que de alguna manera está en un servidor compartido y que tú no puedes estar lo único que está corriendo ahí es el web server, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo visito la página, esa máquina responde y entonces yo tengo una reacción, en este caso veo mi browser, la información, entonces yo estoy interactuando en ese momento, ¿no? Pero no quiere decir que pueda estar corriendo programas que yo quiera, ¿no? Entonces, en los data centers que comenta César, el doctor César, allí obviamente está el alojamiento de muchos datos, etcétera, pero también tienen la característica que son servidores súper poderosos y que pueden ejecutar cosas en cualquier momento, ¿no? Es como si tuvieras una máquina rentada para ti, de que la accesas o la accedes desde fuera y haces que corra cosas. Entonces siempre está en función, ¿no? Siempre está funcionando eso, ¿no? En el caso de los web hosting no es así, únicamente responde cuando tú visitas la página y te muestra información, pero que internamente ese web hosting tenga corriendo algo para hacer cosas nomás porque sí, ¿no? A lo mucho que puedes tener es algo que le llaman como chronotabs, que lo que haces es correr algo cada media hora, ¿no? Y es algo bien sencillo, actualizar algo simplemente, ¿no? En los que habla el doctor César es mucho mayor capacidad y toda una serie de herramientas que en este caso, por ejemplo, Amazon te puede proporcionar y que va a haber varios niveles y según los pagos, ¿no? En el cual puedes hacer hasta correr, como que le llaman supercómputo en la nube, ¿no? Correr para sacar ciertos análisis sobre tus datos que estás recolectando, ¿no? Sí, todo eso es gracias a la virtualización. Eso es lo que ahora nos permite tener muchos hospedados en un solo hardware, teniendo
muchos servidores virtualizados. Hay una pregunta ahí en el chat de Leónides. Está preguntando qué diferencia hay computación ubicua con cómputo en la nube. A ver, Leo, ese es tú. Sí, bueno, el cómputo ubicuo se refiere más a lo cotidiano que está que alrededor de nosotros. Ubicuo es que está en todas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Wi-Fi, vamos a decir que se volvió ubicuo porque a donde vayas tenemos Wi-Fi, ¿no? Vas al mercado, estás en la escuela y vamos a decir, esa tecnología se ha vuelto y se vuelven transparentes, ¿no? O sea, ya después ni te das cuenta y ya están. Entonces, en el caso del cómputo ubicuo, la idea ahí primero nació como por el lado de la oficina, ¿no? Por el lado de que tú tengas elementos de cómputo o pequeñas computadoras, vamos a decir, no de forma de una computadora, sino elementos, sistemas embebidos que están en tu entorno, de tal forma de que sensan el contexto y pueden ayudarte a lo que hagas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú llegases a tu oficina y que detecte que llegaste, algo que detecte que llegaste, y que entonces en ese momento prenda la luz, y que en ese momento también te encienda la computadora, que en el momento te ponga, vamos a decir, voy llegando en la mañana a mi oficina, que me ponga en el browser ya los periódicos que yo leo en la mañana, por ejemplo. ¿Hay algo inteligente allí o son elementos que están en conjunto allí conectados que están haciendo mi actividad, ¿sí? Más quizás más productiva y me están ayudando a hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, ese cómputo es el cómputo ubicuo, ¿no? Entonces, es el cómputo que está allí como escondido en todas partes, ¿no? Entonces, eso se ve en una ciudad, en el hogar, en un auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría decirse que es el cómputo que está en todas partes, ¿no? Y que forzosamente son elementos, pequeñas computadoras, olvídense de que tenga su pantallita, olvídense que tenga su teclado, ¿no? Sino son como si fuera una computadora escondida, pequeña, que tiene una actividad bien específica que hacer y que el punto ahí importante es que está ayudándote a hacer, a hacer alguna actividad que tú tienes, ¿no? Y que desde el momento, hay unos videos ahí en el que muestran la idea general de esto y está relacionado, vamos a decir que si antes el cómputo ubicuo se centraba a una oficina, al hogar, de alguna manera ahora el extenderlo a cualquier parte, lo que ha estado ayudando eso es el Internet de las cosas, ¿no? Porque ahora ya no estamos hablando de que uno es en una infraestructura local, sino ya estás conectado hacia la red, en este caso Internet, y también se está volviendo, si antes le decíamos cómputo ubicuo, ahora pues con mayor razón, ¿no? Porque está en todas partes, ¿no? Esa idea realmente salió en Xerox, y esas ideas eran relacionadas a lo que de las primeras aplicaciones que hicieron eran relacionadas a cuestiones de oficina, cuestiones de pizarrones inteligentes. En ese entonces era una super novedad porque no se tenía eso. Entonces, pero de allí se fue diversificando, ¿no? Y vamos a decir, como que cada compañía que hace a veces cosas, o acuña términos, algunos términos entre compañías se parecen mucho, o la finalidad es muy parecida, pero tienen diferentes nombres, y pues cada quien defiende sus términos, ¿no? Pero fue un término acuñado en Xerox, y que de alguna manera ha persistido, pero que de alguna manera se complementa también con lo que estamos viviendo actualmente, y sobre todo con el Internet de las cosas, ¿no? Y obviamente lo de cloud computing, pues ya vimos lo que estuvimos hablando anteriormente. Eso es como cómputo en otro lugar con recursos, vamos a decir, poderosos, sobre todo por la cantidad de datos. Y en el cómputo ubicuo puede ser cosas tan pequeñas
que solamente hacen una pequeña actividad. El cómputo ubicuo de alguna manera se relaciona mucho lo de los celulares, lo de los elementos inteligentes alrededor, por ejemplo, en lo que es domótica, también podría caer en lo que es cómputo ubicuo. Y pueden ser elementos pequeños que hacen cierta actividad para el beneficio de las personas, ¿no? o del ser humano, ¿no? En estos procesos de digitalización, disponemos ahora de mayores servicios gracias a la introducción de todas estas tecnologías. Y yo hago una comparación, ¿no? Antes vivíamos sin energía eléctrica, vivíamos sin servicios de agua potable, vivíamos sin servicios de drenaje, sin telefonía así a secas, ¿no? Pero y ahora pareciera, no podríamos decir que existe una calidad de vida si no dispusiéramos de estos servicios, y una parte de nuestros recursos se destina para satisfacer lo que ahora consideramos como necesidades básicas. Considero yo que ahorita estamos en un punto en el que la digitalización se está convirtiendo en nuestro día a día como algo, como el uso de la energía eléctrica, como el uso del agua potable, como algo que ya no podemos explicar nuestra calidad de vida sin el uso. A lo mejor ahorita todavía hay personas, vamos a decir de 50 y tantos años para arriba, que se resisten y siguen yendo al banco de manera presencial y siguen insistiendo en hacer muchos trámites todavía sin apoyo de estas nuevas tecnologías. Pero la realidad es que se va a volver de manera muy natural. Por ejemplo, ya nosotros, los muchachos que ya están, que son unos, estamos hablando generacionalmente unos 20 años más jóvenes, ¿qué porcentaje de nuestros recursos se van a estar destinando a estas tecnologías? Compras virtuales, uso de aplicaciones, la necesidad de tener espacios en la nube, porque yo ahorita personalmente, y yo creo que los muchachos también, pues hablamos de que usamos lo que gratuitamente nos ofrece, pero en qué punto ya no va a ser suficiente lo que gratuitamente se nos ofrece, y entonces vamos a tener que dedicar parte de nuestros ingresos para satisfacer esas necesidades. Ustedes que tienen más sí, experiencia, me imagino que al conocerlos ya usan más esos servicios. Bueno, sí, de hecho, yo tengo hijos, uno que está en UABC y otro que es secundaria, y sí son usuarios habituales y cotidianos de tecnología, incluso tienen servicios, Spotify, esto y lo otro, que de hecho yo, por ejemplo, sigo usando el YouTube gratuito, me salen los anuncios, pero ellos quieren tener sin anuncios, etcétera. Es cuestión de modo de vida que se va creando una dependencia que al mismo tiempo facilita las cosas, y sí existe esa resistencia, ¿verdad?, hacia las nuevas tecnologías, esa tecnofobia, también esa brecha digital que se va abriendo porque hay personas que no tienen el recurso para poder hacer esa adquisición. Pero he notado que las nuevas generaciones, tengan o no la edad, los recursos, buscan los recursos, porque no se quieren quedar fuera. Y lo veo en la Universidad Tecnológica, tengo alumnos de muy bajos recursos y ya todos de alguna manera se han hecho de su laptop y demás, obviamente porque si están en sesión en la carrera, pues necesitan con qué trabajar. Pero sí, esa brecha digital se va abriendo, las generaciones anteriores se van quedando atrás, pero no todas, ¿eh? Yo, por ejemplo, he visto personas de tercera edad que ya le meten muchas ganas en usar su tablet, por ejemplo, ¿no? Ahora, con la pandemia, pues obviamente ya hemos notado que es indispensable en estos momentos disponer de estas tecnologías, de poder tener las clases en línea, sus aulas virtuales, sus drives, etcétera, ¿no? Para poder ahí doctor Ortega, ahí pudiéramos decir que la pandemia nos vino a obligar a dar ese paso de una manera
más acelerada que Sí, lo que nos hubiera sido. aceleró. Nos aceleró a lo que quizás debería haber sido entre los 10, 15 años, porque como saben también a los profesores nos van a sustituir con inteligencia artificial dentro de poco, ¿eh? En China ya hay presentadores de noticias que son así monos artificiales. Bueno, aquí lo bueno es de que nosotros de alguna manera podemos meter nuestra experiencia en el mix. Pero bueno, no sé, Leo, ¿qué opines? Bueno, yo te puedo decir la experiencia, por ejemplo, con mi hija me dice, oye, cuando tú ibas a la escuela en la primaria, ¿no tenías internet? No tenía internet, le digo. Y me dice, ¿cómo le hacían? ¿Cómo le hacían qué? Entonces dice, no, pues es que como que pues es completamente algo necesario ahorita, dice. Pues digo, pues, pero es que las cosas van cambiando, ¿no? En ese momento, pues, no era una necesidad, la información quizás estaba en tu libro, etcétera, y ahorita tienes la posibilidad de ver tus libros y también buscarlo en internet, etcétera. Entonces, no es algo que tenga que ser indispensable. Lo que está sucediendo es que hay cosas que van a ir dependiendo de eso, ¿no? Y entonces, lo que va a suceder es de que esa tecnología va a decir, es buena siempre y cuando la utilices correctamente, ¿no? O sea, si te pasas todo el día conectada, pues tienes un efecto, ¿no? Entonces, todo, vamos a decir, es bueno o malo según cómo lo utilices, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que estoy viendo es de que, o sea, como la tendencia de los servicios, como que la tendencia está dándole, ¿sabes qué? Al que tenga dinero, que me pague. Vamos a decir, algo empresarial, págame. Algo más cotidiano, en el caso de los que no es algo comercial, ¿sabes qué? No me pagues, ¿no? Pero eso de libre está como entre comillas, ¿no? O sea, realmente no hay servicios totalmente libres. Le cuesta a la compañía el servicio para ti, ¿no? Y allí lo que está sucediendo es de que de alguna manera hay cierta información que les es importante de nosotros, ¿sí? Entonces, de allí, de alguna forma, esa información la tienen, la analizan y ayuda en algo del cual ellos pueden, en un momento dado, obtener un beneficio, ¿no? Entonces, ese es el detalle en cuanto a los servicios libres, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero van a estar ahí. Yo creo que siempre va a haber compañías que van a estar manejando las cosas, entre comillas, libres para los usuarios que no somos o que no tenemos una compañía comercial y los servicios de paga para compañías que ya hacen lucro, ¿no? Entonces, hay ahorita de los beneficios que yo creo que ha tenido gran auge es los servicios por ejemplo, del procesador de palabras, la hoja de cálculo, las presentaciones que están libres por parte de Google Docs, ¿no? Eso, hay muchos lugares que dicen, no necesito Office, allí está todo. Y eso es suficiente para trabajarlo, ¿no? Y eso se me hace muy bien porque sin necesidad de tener que piratearte un software, tienes ahí un servicio que puedes, vamos a ver, que quizás no sea totalmente comparable en cuanto a calidad, etcétera, tiene lo básico, pero es suficiente para hacer cosas. Es funcional. Exactamente, sí. Fíjense que hace unos, no sé, 12 años, yo creo, 15, me acuerdo que le decía yo a un profesor, bueno, con toda esta era del conocimiento, del desarrollo tecnológico tan acelerado, y le preguntaba yo, ¿cómo van a ser las nuevas generaciones para absorber tanta información? Porque pareciera, ya se venía a venir el que se requería capacitación constante porque cada vez se desarrollaban más tecnologías y mucho más rápido, ¿no? Con la creciente era del conocimiento. Y me acuerdo que de manera muy natural me dijo ese profesor, mira, lo que va a pasar es que ellos van a ir adquiriendo el conocimiento de manera natural, va a ser parte de su entorno, así como nosotros aprendimos con lo que teníamos en el entorno, pues para ellos va a ser parte de su entorno natural y no va a ser como para nosotros que no lo tuvimos en el entorno y entonces apenas ahorita lo estamos aprendiendo y nos está costando mucho más trabajo que a los que ya nacen con las tecnologías
que les llamamos nativos digitales, ¿no? Y curioso, ¿no? Que ahora yo escucho que también las profesoras en las escuelas dicen, es que los niños no les puedes mantener la atención mucho tiempo en una cosa, ¿no? Y es como están expuestos a muchos estímulos. Entonces, pareciera que nos estamos adaptando a que con la velocidad con la que se está generando la información y el desarrollo de las tecnologías, pues también las nuevas generaciones es la necesidad que van desarrollando a absorber esas información de una manera mucho más rápida, ¿no? Algo que comentaste y que me llama mucho la atención y que es algo importante, es que ahora como hay tanta información que ahora hay que aprender o sea, cuál información es la correcta y cuál no. Entonces hay mucha gente que por el hecho de decir, es que yo vi en internet, es suficiente, ¿no? Dicen, no, no, tranquilos, o sea, ahora hay que aprender de toda esa información que ves, tener la capacidad de analizar y quedarte con lo que lo más verdadero posible en base a tus conocimientos y descartar lo que de plano no es, y sabes que esto no va por lo que ando buscando, etcétera, pero sí está sucediendo eso, ¿no? O sea, es peligroso en un momento dado pensar que, por ejemplo, los pequeños que van iniciándose, que todo lo que puedan ver en internet sea correcto, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Busco información y me encontré esto, ¿no? Y ya con eso hago la tarea y lo pongo aquí. A lo mejor no es la fuente correcta o la información sea válida, ¿no? Entonces, creo que ahora se tiene que enseñar que lo que te encuentres en internet va a depender acorde a las fuentes, el decir si podrías decir que es verdadero o no. Porque el hecho de también encontrarte algo y decir que la fuente es fulanito, y dices, pues sí, ya hice lo que me dijo. Yo entré y vi la fuente y es la correcta. Sí, sí, pero vea la fuente exactamente, a ver si es cierto que esta información salió de allí, ¿no? Porque yo puedo hacer una página y decir que tal cosa y decir al último que fue de la NASA, ¿no? Y realmente lo que yo puse ahí no es cierto, ¿no? Si tú vas ya a la fuente a buscarla y dices, oye, no la encontré, o sí la encontré y entendiste mal las cosas porque no, la NASA no estaba diciendo eso, la NASA quería decir esto. Entonces, eso ahorita está pasando de que por facilidad tomarlo y ponerlo allí como que puede tener consecuencias no gratas para las personas. Muy bien. Y bueno, ya ahorita tenemos una hora con el conversatorio, pero vamos a hacer unas últimas, yo creo, preguntas que tiene que ver con la disciplina, que era lo que por ahí me preguntaban ahorita, que si ya nos estábamos adelantando con la pregunta. Yo creo que hay muchas dudas por parte de los muchachos con respecto a la necesidad. Ya cada quien eligió, a lo mejor tenemos aquí estudiantes de ingeniería electrónica, en computación, industrial, y entonces dicen, bueno, pues a lo mejor si son del área de computación van a estar muy ad hoc con ciertas herramientas, o si son de electrónica con ciertas, ¿no? Y si somos de industrial, a lo mejor con otras poquitas, pero ya integrar todo, pues es un campo bastante amplio, ¿no? De manufactura 4.0. Yo les preguntaría, ¿es una necesidad para todas las ingenierías que sepan todas las áreas que integran la industria 4.0? ¿Va a surgir un nuevo programa educativo o son áreas de formación muy específicas que tienen que irse capacitando en lo que les vaya haciendo falta nada más? ¿Cómo va a ser este proceso para transitar de los ingenieros en general a Industria 4.0? Bueno, si tomo la palabra, aquí estoy mostrando una gráfica de uno de los tantos modelos de referencia con respecto a Internet de las Cosas, y como podemos ver, en este caso son 7 capas, es lo que propone un consorcio ahí internacional. Cada una de estas capas tiene diferentes necesidades técnicas de personas
para desarrollar. Entonces aquí hay diferentes nichos de oportunidad, por ejemplo, para los dispositivos físicos controladores, conectividad, computación en la frontera, acumulación de datos, abstracción de datos y en la aplicación. Ya en la aplicación hacia arriba, si se fijan, este modelo incluye colaboración, procesos que involucra personas y procesos de negocio. Entonces, no es necesario así per se saber exactamente si es cierta cómo ocurre todo, pero sí la colaboración entre los diferentes expertos para tener acceso a esa información. Entonces, si me regreso un poquito para acá, por aquí tenía una lista que compilamos más o menos el doctor Leo y yo, empieza obviamente desde los dispositivos, etcétera, que recolectan datos, los interpretan, se envían, etcétera, hasta que llega hacia las redes. Obviamente sí involucra un porcentaje considerable de tecnologías de la información, hasta tener la información accesible a los expertos. Pero si se trata de Industria 4.0, por ejemplo, pues ya llegamos a la parte de automatización, la parte de manufactura flexible, la parte de logística, cadenas de suministro, ya podemos tener información de todo eso que ocurre si se va implementando los diferentes elementos necesarios para obtener esos datos. Pero como pueden ver, no se queda nadie fuera del panorama, sino más que nada necesitan, digamos, familiarizarse con las herramientas que ahora van a estar disponibles. ¿Qué tipo de herramientas? Pues herramientas que permitan, disculpen, los estoy mareando, no me acuerdo dónde lo dejé. Era una lámina en donde hay dashboards, donde hay paneles. Ya me perdí. Bueno, en general, voy a regresar a la lista, ya sé que los mareé. Como pueden ver, como un 60% hasta aquí, como a ciencia de datos, pues sí es tecnologías de la información. Pero ya de ahí en adelante ya depende de los demás. Ahora, en la planta, por ejemplo, todo el proceso de monitoreo, etcétera, se puede hacer a través de una herramienta que ya muchos conocen, como LabVIEW, por ejemplo. El LabVIEW incorpora muchos elementos, incluyendo inserción, conexión e inserción a bases de datos. Ya teniendo esa información ahí que se va acumulando en tiempo real, ya hay otras tecnologías que pueden ir por esa información y presentar a los usuarios. Entonces ya, si nos regreso al modelo, pero otra vez, la información no solo de los dispositivos. Entonces ya la capa de aplicación y colaboración va a depender específicamente dónde se aplica, quién lo va a usar, y de ahí se deriva en el plan. Entonces, ¿qué disciplinas? Pues el doctor Leo aquí me podría quizás apoyar con esto. A ver, Leo. Yo veo que a lo mejor la idea está pensándose, o la pregunta por el lado de decir, ¿sabes qué? Pues me interesa Internet de las cosas, tengo que aprenderme todo eso, quizás no es el punto, ¿no? Como dice el doctor César. Aquí la idea es, sí es importante entender el panorama, o sea, ¿sabes qué? En lo general es como decir, ¿sabes qué? Yo el auto sé manejarlo, sé que para qué sirve el auto, etcétera, pero detalles de cómo funciona el auto ya interno del motor y eso a lo mejor digo, ¿sabes qué? Eso no me interesa. Entonces es lo mismo aquí, este sería una herramienta en el cual el panorama sabemos de qué se trata, para qué nos puede servir, etcétera, y quizás dependiendo de nuestra programa educativo puedo enfocarme en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que dice logística, cadena de suministro, el último punto. Hay en el TEC aquí de Tijuana hay una ingeniería en logística, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor esas personas dice, ¿sabes qué? Mi fuerte es la logística, pero yo ya tengo aquí una herramienta que conozco, que existe, que es Internet de las Cosas, y me puede servir porque es una tecnología que yo lo puedo instalar, no sé, en una compañía de transporte, y eso me va a beneficiar como trabajador que está en el área de logística, etcétera, ¿no? O mi compañía de logística, no lo sé. Entonces va a depender mucho en dónde te quieras desarrollar, pero allí está esta tecnología y que va a estar de alguna manera inmersa en nosotros, ¿no? Parte de. Y
dependiendo del programa educativo, puede uno ir incursionando hacia las áreas que se pudieran ser más compatibles, ¿no?, con la carrera, ¿no? Yo pues, lo dije lo de logística por decirlo, por decir una, ¿no? Pero está lo de redes y servidores, está lo de instrumentación, por lo de los sensores, ahí entraría personal de electrónica, sí, está lo de mecatrónica, etcétera, ¿no? Sí, o sea, son diversas, ¿no? No sé si quieres complementar algo, César. Aquí lo que... Pues sí, son diversas. Sí, adelante, Karina. Bueno, aquí resumiendo un poco, lo que con lo que me quedo yo es que al final se requiere un equipo de trabajo donde cada uno pueda aportar sus fortalezas, ¿no? Porque es muy amplio el espectro de conocimientos que requiere la aplicación a Fíjate, esto proyectos. está muy relacionado con lo que dijo el doctor César. Que una de las desventajas del Internet de las cosas es que no está estandarizado todo. Lo único que está estandarizado es el Internet, los protocolos, etcétera, ¿no? Pero que tú digas, es que tengo este aparato que está bajo el Internet de las cosas, y tengo este otro aparato bajo el Internet de las cosas, y son diferente compañía, pues no se van a hablar, ¿no? O sea, va a depender mucho de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Va a empezar a suceder de que compañías te den un servicio. ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a dar el servicio de todo esto. Tengo los dispositivos, tengo la infraestructura en la nube, tengo todo, aquí está, tú úsalo para que lo necesites y haz lo que tengas que hacer con él, ¿no? Que tú usas esas cosas no sé, en la agricultura. Ah, mira, tengo estos para la agricultura. Hoy sabes que este es para la industria. Ah, mira, tengo esto para la industria. Entonces va a ser como servicio junto con la infraestructura para que entonces el individuo lo pueda hacer. O sea, el caso que comentabas tú de que ya fuera un equipo, ese equipo sí tendría que conocer todas esas áreas que estamos mostrando. Si ellos quisieran hacer una compañía que haga toda esta infraestructura para después promover ese servicio hacia los demás, ¿no? Pero si ya de alguna manera, es decir, sabes que yo estoy en la industria, estoy en manufactura, estoy en lo que es automatización, a lo mejor me conviene ya tomar cosas que ya tengo y que se pueden instalar, ¿no? Y ya no tengo que tener esos detalles, ¿no? Adelante. Bueno, sí, Leo tiene razón de que mucho va a ser tecnología propietaria, pero ya se están llegando a ciertos estándares en donde puede haber interoperabilidad, sobre todo una filosofía por ahí conocida como REST, o utilizando protocolos como de uno a muchos. Aquí estoy presentando así rápidamente un ejemplo de cómo puede uno crear un ecosistema de Internet de las cosas, pero sí es evidentemente productos de una sola compañía, para que puedan todos conectarse y acceder a una sola plataforma. Pero esa es la experiencia que ahorita ya podríamos ir generando individualmente con Internet de las cosas, porque los productos, sobre todo para el consumo doméstico, es lo que más existe. Y estos productos se conectan al Internet y hay un servicio en la nube donde tú tienes que crear tu usuario, contraseña, etcétera, y puedes ver todo lo que está ocurriendo dentro de un panel de control. Entonces, eso es cuando me preguntan, ¿y cómo puedo aprender Internet de las cosas? Bueno, se va empezando con cosas pequeñas, un socket aquí, un socket allá, y se va generando un ecosistema. Ya en el área industrial es otro cuento, muy diferente. Hay diferentes jugadores como Rockwell, como Cisco, como muchos otros que ya tienen productos y te casan a su tecnología. Es decir, estos PLCs son inteligentes, ya se conectan a la nube, envían datos para allá, para acá. Pero lo mismo, tendrías que tener tu propio panel hecho a la medida, etcétera, y que los datos vayan hacia la nube si se permite la empresa. Y pues esto puede impactar en todos los, no nada más en las áreas de producción, sino también en las áreas de servicio, en los servicios como la Smart Grid, que es un hecho que SCADA está ya implementado en la CFE, por ejemplo. Eso es indudable. Y pues la industria ha ido evolucionando hacia una industria 4.0. Hace 10 años
Internet of Things estaba cotizado en este, se llama el Hype Cycle, es como las tecnologías van madurando, y estaba ubicado aquí como apenas dentro de una tecnología de inicio, con muchas expectativas. Ahora ya tiene su propio Hype Cycle y ahora ya se ha diversificado y tenemos esta otra curva de cómo la innovación va avanzando, y en donde se ha ido avanzando más es aquí en la integración de IoT, como pueden ver, y hay otros que todavía están como empezando, ¿no? Pero lo que son plataformas de Internet de las Cosas, Amazon, Google, etcétera, también han avanzado muchísimo. Tenemos, por ejemplo, aquí, disculpen, lo estoy mareando otra vez, esta gráfica muestra las plataformas de Internet comerciales de Internet de las Cosas que existían. En 2015 había 260. Ahora ya hay más de 620, este es al 2019, como pueden ver, y todas las empresas que están aquí al lado derecho tienen de alguna manera plataformas ya desarrolladas y siendo usadas, y como pueden ver, muchas están dentro del área industrial. Ahí está SAP, está IBM, está Oracle, está Schneider, están muchos jugadores que sobre todo están apostándole a la industria 4.0, desarrollando productos que no solo automatizan la línea, sino que tienen conectividad a la nube. Entonces, ¿qué crecimiento se espera? Bueno, tenemos por ahí también, esto fue del 2020, en donde vemos que la manufactura es en donde el 22% del Internet de las Cosas se está aplicando. Entonces, si me preguntan, ¿se está aplicando? Claro que sí. Y va en aumento. En el 2020, en donde cayó el Internet de las Cosas fue en las ciudades inteligentes, como pueden ver, porque pues ya no hubo mucha gestión urbana, ¿verdad? Todos enclaustrados. Los edificios inteligentes también cayeron un poco, y algunas otras, pero todas las demás crecieron, como pueden ver. Aquí en la manufactura 22%, transporte 15%, energía 14%, etcétera. Quería exponer esto pues porque pues eran parte de las otras preguntas que quizás podrían surgir, ¿verdad? Entonces vemos que va creciendo y va a seguir creciendo, y la industria sobre todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría saber si por parte de nuestros participantes tienen alguna pregunta relacionada con el tema. Aquí en el chat creo que pusieron una muy buena. A ver. O dos. Dice, Guillermo, Tijuana y otros municipios ya tienen empresas que implementan de una u otra forma Industria 4.0 y están apostando de manera agresiva para incorporarla. Habrá trabajos no esenciales que se pierdan, pero se requieren nuevos trabajos y sobre todo va a depender mucho del caso en particular. El hecho de poder ahorrar dinero y tiempo. Permite también ofrecerles mejores prestaciones a los colaboradores de la empresa, incluyendo el darles opciones de mejora educativa. Pues sí está implícita la capacitación, siempre he estado en las empresas, ellos saben que no van a venir los estudiantes hechos a la medida de la empresa. Entonces, de que se pierdan empleos, pues yo pienso que más que nada se van a tener que recapacitar en las nuevas tecnologías, porque como quiera va a seguir habiendo la necesidad de los operadores. Entonces la capacitación ahí es clave, el saber de que ya existe esto en la empresa, pues obviamente va a depender qué tecnologías van a implementar. No es de que seas un todólogo en Internet de las Cosas, y sobre todo en Industria 4.0, pero sí, sobre todo la actualización, eso es importante. Sí, ese comentario era en respuesta a Guillermo, que mencionabas que se podrían perder empleos, que sí es lógico pensar que gradualmente se van a perder esos trabajos no esenciales. ¿Está listo Tijuana o México para un cambio así? ¿Qué podría hacer México para evitar un resultado adverso? Pues el gobierno alemán desde entonces ya veía venir esto, y es la razón por la que ha impulsado la capacitación, actualización, alianzas, etcétera. Yo pienso que de alguna manera el sector público también debería yo no sé, la Secretaría de Economía o algo por el estilo, que se interese en este tema y que pueda de alguna manera impulsar una política pública que podría concientizar para empezar, y segundo, buscar alianzas para modernizar su mano de obra. Sí, o sea,
nadie está obligado a lo que tenga que usar. Puede haber compañías que van a decir, sabes que yo no tengo el recurso para hacerlo, ¿no? Yo con esto me quedo, mi empresa es suficiente como la estoy manejando, etcétera. No lo sé, o sea, yo creo que depende mucho, no se puede generalizar, creo que depende mucho de cada compañía la posibilidad de hacer algo, ¿no? Es como decir, no todo el mundo tiene autos, ¿sí? Entonces, porque no tenga todo el mundo autos, ya no vamos a hacer autos, ¿no? O porque no vamos a hacer autos porque vamos a hacer flojas las personas, ¿no? Porque no quieren caminar. No, yo creo que depende, es Sí, lo mismo en este caso en la industria también, nuevas tecnologías siempre vamos a tener la posibilidad de que repercuta en algunas cosas, pero en otras cosas haga un mejoramiento de tal forma de que ese mejoramiento se traduzca en beneficios en un momento dado de la empresa porque gana más dinero, tiene más margen y las utilidades son mejores para los empleados, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? ujú. Y dependiendo también de las políticas de cada empresa, ¿no? Y lo que es una realidad también es que tenemos mucho trabajo que al no aplicar, que se requiere transitar a la industria 4.0 y que se pudieran perder empleos, pero empleos de bajo costo, de bajo beneficio, vamos a decir, y entonces se generarían empleos para manos de obra más especializada con un mayor beneficio económico para las familias. Lo que sí requiere es que como mexicanos o como una región más bien industrial donde se está promoviendo la digitalización de los procesos, pues haya una mayor participación por parte de las juventudes en las áreas de ciencia y tecnología, ¿no? Sí. Donde hay un déficit históricamente. Batallan las compañías para encontrar personas, hasta traen de otros estados, porque no hay suficientes ingenieros, o sea, es una realidad. Entonces, hablamos de que pudiera haber unos cortos de empleos, pero de bajos sueldos, cuando estamos con un montón de vacantes para personas especializadas y no hay quien los ocupe, ¿no? Uh-huh. Por ahí vi una pregunta de Leónides, ¿en dónde en la actualidad en Tijuana se puede especializar en Internet de las Cosas? Bueno, pues ya va a depender de qué tan actualizados están los planes de estudio de las carreras afines y que esté incorporado. Acá en la UTT cada 3 4 años actualizamos estos planes y nosotros ya lo tenemos porque pues es parte de nuestra área. Yo estoy en tecnología de información y tenemos 2 cursos de Internet de las Cosas y de Big Data, etcétera, pero porque fue parte de lo que se ha impulsado recientemente. Entonces, indirectamente Internet de las Cosas uno lo puede también a través de los cursos de instrumentación, etcétera, pero normalmente si se va al grueso de Internet de las Cosas es más por el lado de tecnologías de la información, cómo se trabaja. La otra manera pues es conseguir algunos productos y aprender de primera mano cómo manejarlos. Y pues no hay todavía. En donde sí sé que hay una carrera que no es precisamente en las cosas que acaban de abrir, es en la Benemérita de Puebla. Hay una ingeniería en ciudades inteligentes. La abrieron el año pasado, interesantemente. Y obviamente mucho de Internet de las Cosas ahí se cubre. Pero como carrera no sé si haya todavía. Yo sé que hay, o sea, específicamente Internet de las Cosas, no, yo vi que en escuelas, en universidades privadas, ¿no? Como Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, ingenierías en digitalización de procesos, en fabricación digital, y llevan esos contenidos, pero básicamente como específicamente específicamente como Internet de las Cosas, pues Ajá, por ejemplo, ahí en algunas universidades se maneja lo que es ingeniero en automatización industrial. Y ese podría existir desde los 60, 70 y podría llamarse o seguir llamándose igual y debería de ya incluir esta tecnología en un momento dado actualmente, ¿no? Pero a veces los nombres cambian con el fin de hacerlo atractivo, ¿no? En el caso de nosotros ahorita tenemos entró el nuevo plan y en el nuevo plan tenemos ya materias obligadas que están relacionadas con esto.
en el plan actual habían unas optativas en el cual las optativas siempre han ayudado en los programas educativos de alguna manera para hacer ajustes. ¿Sabes qué? No voy a esperar 4 años para hacer el cambio del plan. Esta materia yo la voy a meter y vamos a ver estos temas y de alguna manera solventar ciertos detalles de lo que va sucediendo en la actualidad. Y de alguna manera hemos estado haciendo eso. Algunas materias han estado abriéndose en ocasiones en el cual la tendencia es hacer esa conectividad de esos elementos hacia el internet, tomar datos, subir datos, etcétera, ¿no? Pero es un curso, ¿no? Internet de las cosas, de forma general, pues es un mundo, ¿no? Hay muchas cosas que involucran, ¿no? Pero aquí la parte importante es entender a qué se refiere y cada quien pues ya tendría uno, la visión general para entonces ir a un campo específico de interés, ¿no? ¿Sabes qué? Ya vi la visión, ahora sí me voy a enfocar, a mí me gusta esto, yo me enfoco a este punto, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo más al respecto, alguna otra duda. Pueden levantar su mano. Bueno, si no hay ningún comentario, pues les damos las gracias por su valiosa participación el día de hoy. Sin duda, hemos aprendido todos más sobre estos interesantes temas que son de actualidad y en los cuales es un tema obligado, ¿no?, para los ingenieros. Les damos mucho las gracias por su asistencia. Gracias a ustedes. Y en breve, este ya sería el último de los 5 eventos relacionados con Internet de las Cosas. Se les hará llegar su constancia de participación, se gestionarán todas dentro de la misma periodo de tiempo, entonces yo creo que en no más de 10 días debería estarles llegando ya su constancia de participación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Pasen un bonito día. Igualmente, hasta luego. Bye.